Lo primero que escuchó mi hijo aquella noche no fue mi voz. Fue la presentadora del telediario pronunciando mi nombre. Las autoridades aseguran que Ricardo Fernández, ingeniero civil jubilado de Bilbao, salvó al menos a 6 personas tras lanzarse a un choque en cadena junto al aeropuerto de Loiu. Testigos afirman que ignoró los avisos repetidos y se metió en vehículos en llamas mientras esperaban a los bomberos. Mi hijo dejó caer el móvil. Mi hija dejó de masticar a mitad de la cena. Y apenas 2 horas antes, los dos me habían dicho que cogiera un taxi. Me llamo Ricardo Fernández. Tengo 68 años, soy ingeniero civil jubilado, de Bilbao. Nunca me ha gustado ser el centro de atención. Durante 42 años, mi mujer, Lucía, se encargó de los cumpleaños, las fiestas, las reuniones familiares y las cenas de Navidad. Yo era feliz arreglando una gotera, haciéndoles una estantería a los nietos o poniendo la parrilla un domingo tranquilo. Lucía siempre decía que yo era de esos hombres con los que la gente contaba porque nunca me quejaba. Puede que tuviera razón. O puede que simplemente nunca quisiera que la gente que quiero cargara con mis problemas. Esa costumbre acabaría siendo mi mayor error. 3 días antes de que todo cambiara, estaba de pie junto al ataúd de mi mujer en Zúrich. Lucía había pasado los últimos meses allí, con su hermana pequeña, después de que el cáncer se agravara. Los tratamientos disponibles en Suiza eran su última posibilidad, y su hermana insistió en cuidarla día y noche. Yo viajaba de un lado a otro tanto como podía. Cada viaje se hacía más difícil. Cada despedida duraba más. Hasta que, un martes lluvioso, dejó de haber despedidas. Solo silencio. El funeral fue pequeño, tal como Lucía quería. Sin flores caras, sin discursos dramáticos, solo la familia, unos pocos amigos de toda la vida y la música suave que a ella le gustaba. Cuando todos se marcharon, yo seguí de pie junto a su tumba hasta que el encargado del cementerio me recordó, con amabilidad, que iban a cerrar. «Puede volver mañana», me dijo. Sonreí. «Ya lo sé. Pero mañana ya me parece otra vida». A la mañana siguiente cogí un vuelo corto de vuelta a Bilbao. Llevaba una sola maleta. Mi anillo de casado seguía en mi dedo. No me imaginaba quitármelo. Durante el vuelo miré por la ventanilla casi todo el tiempo. Las nubes se deslizaban bajo nosotros como nieve recién caída. Lucía siempre me cogía de la mano en los aviones. Odiaba las turbulencias. Me apretaba los dedos y susurraba, «Si sobrevivimos a este vuelo, me invitas a un chocolate con churros». Yo siempre me reía. Ahora el asiento vacío a mi lado dolía más de lo que las palabras pueden explicar. El avión aterrizó en Loiu un poco antes de las 5 de la tarde. Cuando los pasajeros se levantaron para coger el equipaje, yo me quedé sentado. No había prisa. Nadie me esperaba. Aún así, abrí el chat familiar. Estábamos yo, mi hijo Javier, mi hija Marta, la mujer de Javier, Carmen, y algún familiar más que solo compartía fotos de cumpleaños. Escribí, «Mi vuelo aterriza a las 5. ¿Puede venir alguien a recogerme?» Miré la pantalla casi un minuto antes de darle a enviar. Una parte de mí quiso borrarlo. Nunca me ha gustado pedir favores, y menos a mis propios hijos. El mensaje apareció como entregado. Un minuto después, Javier contestó, «Estamos liados». «Coge un taxi». «No». «Hola». «No». «¿Qué tal el funeral?» «No». «¿Estás bien?» Solo 6 palabras. Antes de que me diera tiempo a pensar en ellas, apareció otra notificación. «Marta, papá, deberías haberte organizado mejor». Me quedé mirando esas palabras mucho más de lo que debería. Organizado mejor. Como si el duelo pudiera programarse entre el entreno de fútbol y las reuniones de trabajo. Como si perder a la mujer a la que había querido desde los 24 años tuviera que encajar en la agenda de los demás. Los dedos se me quedaron suspendidos sobre el teclado. Podría haberles recordado dónde había estado. Podría haberles dicho que a su madre la habían enterrado hacía menos de 24 horas. Podría haberles contado lo mucho que necesitaba ver caras conocidas en lugar de subirme al coche de un desconocido. En cambio, escribí solo 3 palabras, «No pasa nada». Y le di a enviar. Metí el móvil en el bolsillo de la chaqueta.
No porque todo estuviera bien, sino porque de repente entendí algo: no puedes obligar a nadie a que le importes. Fuera de la terminal, Bilbao me recibió con cielo gris y aire frío. Una llovizna fina cubría las aceras. Los viajeros corrían hacia los coches que los esperaban. Familias que se abrazaban. Niños que reían. Bocinazos. La vida seguía exactamente igual que siempre. Solo la mía había cambiado para siempre. Arrastraba la maleta hacia la parada de taxis. Me dolían las rodillas, no de la edad, del cansancio. Llevaba semanas sin dormir más de 3 horas seguidas. Mientras esperaba, vi a una señora mayor que luchaba por meter su maleta en un coche. ¿Le echo una mano?, le pregunté. Sonrió, aliviada. ¿Sería tan amable? Le metí la maleta en el maletero del coche de su hijo. Gracias, dijo. Espero que alguien haga lo mismo por usted algún día. Sonreí, educado. Yo también lo espero. Una explosión enorme lo interrumpió todo. Metal contra metal. Cristales que se rompían. Gritos. Todas las cabezas se giraron hacia la vía de salida del aeropuerto. Un camión cisterna había volcado tras ser embestido por un coche que iba a demasiada velocidad. Varios vehículos se amontonaron unos contra otros. Humo negro subiendo hacia el cielo del atardecer. Un turismo giró de lado antes de estrellarse contra el quitamiedos. Otro coche empezó a arder. La gente se quedó paralizada. Algunos sacaron el móvil. Otros retrocedieron. Años atrás, antes de jubilarme, había colaborado en programas de protección civil, en simulacros de terremoto y accidentes industriales. El instinto se impuso antes de que el miedo tuviera ocasión de aparecer. Dejé caer la maleta. Alguien me agarró del brazo. Señor, no vaya para allá. Me solté. Llamada a emergencias. Ya lo han hecho. Y entonces eché a correr. La puerta del conductor del turismo en llamas no se abría. Dentro, una madre joven golpeaba desesperadamente el cristal. En el asiento de atrás lloraba una niña pequeña. Olía a gasolina por todas partes. Alguien gritó: «Va a explotar». Puede, o puede que no. De cualquier forma, esas dos no podían esperar. Cogí un trozo de hormigón partido del suelo. Con todas las fuerzas que me quedaban, golpeé la ventanilla. Una vez, 2, 3. El cristal por fin cedió. «Tápate la cara», le grité a la madre. Ella protegió a la niña mientras yo retiraba los trozos de cristal que quedaban. Detrás de mí sonaban las sirenas, pero todavía parecían muy lejos. Demasiado lejos. Y en lo único que podía pensar era en que Lucía nunca me perdonaría si me quedaba mirando como otra persona. Perdía a quien más quería. El primer policía que llegó hasta mí me agarró del hombro y gritó por encima del ruido: «Señor, apártese. Tiene que ir detrás del cordón». «No puedo», le contesté, señalando un todoterreno volcado. «Ahí dentro queda alguien». Miró hacia donde yo señalaba. Una mano golpeaba el parabrisas agrietado. No perdió ni un segundo. «Vosotros», gritó a 2 bomberos que corrían hacia allí. «Ayudadlo». Hasta ese momento no me había dado cuenta de cómo me temblaban las manos. La adrenalina había tapado todo lo demás. Ahora sentía los cortes en las 2 palmas por el cristal roto. Tenía la manga derecha chamuscada donde las llamas me habían rozado. Las rodillas me dolían de estar arrodillado sobre el asfalto roto. Pero nada de eso importaba. Los bomberos abrieron el todoterreno mientras los sanitarios corrían hacia el coche que yo había abierto. Alguien gritó detrás de mí: «La niña respira». Cerré los ojos un instante. «Gracias, Lucía». Casi 45 minutos después, la escena por fin estaba controlada. Los vehículos de emergencia rodeaban toda la entrada del aeropuerto. Los atascos se prolongaban kilómetros. Un policía se acercó con una carpeta. «Su nombre, señor». «Ricardo Fernández». 68 años. Me miró un buen rato. Debería estar en una de esas ambulancias. He tenido cosas peores. Sonrió a su pesar.
Mi mujer dice que eso lo dicen todos los hombres pasados de los 60. La palabra, mujer, me golpeó como otro choque más. Asentí en silencio. Enterré a la mía ayer. Se le borró la sonrisa. Lo siento. Yo también. Bajó la carpeta. Seré breve. Durante los siguientes 20 minutos contesté preguntas. ¿A qué coche había llegado primero? ¿A cuántas personas había sacado? ¿Si había visto que provocó el accidente? Varios testigos interrumpían una y otra vez. Agente, se está dejando cosas, insistió una mujer. ¿Cómo dice? Volvió. 3 veces, añadió un chico joven. Todos los demás estaban grabando con el móvil. Él seguía corriendo hacia allí. Negué con la cabeza. Había bomberos. Al principio no, contestó el chico. Llegaron porque usted les dio tiempo. No supe qué decir. Ni siquiera había estado contando. Solo había visto a gente que necesitaba ayuda. Una sanitaria, tendría más o menos la edad de mi nieta, me convenció por fin de sentarme en el estribo de la ambulancia mientras me limpiaba los cortes de las manos. ¿Necesita que alguien venga a buscarlo? Casi me reí. No, seguro que sí. Me vendó las 2 palmas. ¿Tiene familia cerca? La tengo. ¿La han avisado? Están liados. Me estudió la cara un segundo. Era demasiado profesional para hacer otra pregunta. Solo me tendió una botella de agua. Espero que alguien lo lleve a casa. Yo también. Una periodista se acercó con un cámara. Señor Fernández. Soy Elena Ortiz, de Telenorte. ¿Le importaría contestar unas preguntas? Prefiero que no. Se ha convertido en el testigo principal. No me interesa. ¿Y si la gente quiere darle las gracias? No hace falta. El cámara bajó el equipo. Elena suavizó la voz. Hemos hablado con los bomberos. Dicen que varias personas probablemente habrían muerto si usted no hubiera actuado. Miré hacia las luces de emergencia. Me alegro de que estén vivas. ¿Eso es todo lo que quiere decir? Sí. Asintió, respetuosa, y se marchó sin insistir más. Se lo agradecí. A Lucía siempre le había gustado la gente que aceptaba un no como respuesta completa. Como el tráfico junto al aeropuerto se había vuelto imposible, la policía me llevó a un hotel cercano donde se estaban reagrupando los viajeros que se habían quedado tirados. Un agente insistió, no debería andar solo esta noche. Está a pocos kilómetros de mi casa, y las carreteras están cortadas. No se equivocaba. Me registré en un hotel modesto, a menos de 10 minutos del aeropuerto. Nada especial, una habitación tranquila con paredes color beige, una televisión pequeña y una ventana que daba al aparcamiento. Por primera vez en todo el día, hubo silencio. Dejé el bolso de viaje de Lucía sobre la cómoda. Dentro estaba el jersey azul que había insistido en llevarse, aunque nunca se lo puso. Todavía olía un poco a su perfume. Me senté en el borde de la cama sujetándolo. Fue entonces cuando por fin lloré. No por el accidente, ni porque me dolieran las manos, sino porque nunca más habría un mensaje de Lucía preguntándome si había aterrizado bien. Al otro lado de la ciudad, mis hijos no sabían nada de dónde estaba. Javier acababa de cenar con Carmen y su hijo adolescente. Marta ayudaba a su hija pequeña a terminar un trabajo de ciencias. Ninguno de los dos había visto el telediario todavía. Javier miró el chat familiar. Su padre no había contestado después de escribir, no pasa nada. Carmen frunció el ceño. ¿Llegó bien tu padre a casa? Seguro que cogió un taxi. Podrías haberlo recogido tú. Javier suspiró. Tenía cena con un cliente. Carmen no discutió. Solo asintió, aunque su expresión se quedó más tiempo del que a él le habría gustado. Una hora después, el móvil de Javier empezó a vibrar sin parar. Primero su vecino, luego un amigo de la universidad, después un antiguo compañero de trabajo, por último su jefe. Javier. Sí. Acabo de ver algo en la tele. ¿Tu padre no es Ricardo Fernández? Javier frunció el ceño. Sí,
¿Por qué? Pon el canal ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Polo. La línea se cortó. Javier cogió el mando. La tele ya estaba emitiendo la cobertura del accidente. Imágenes desde un helicóptero, humo, fuego, ambulancias. Después la cámara hizo zoom. Un hombre de pelo canoso, con chaqueta oscura, trepando por la ventanilla rota de un coche en llamas. Javier se acercó a la pantalla. No. Javier, susurró Carmen. Las autoridades aseguran que el vecino de Bilbao Ricardo Fernández entró varias veces en la zona del accidente. Antes de que los servicios de emergencia acordonaran la escena por completo, continuaba la presentadora. La imagen cambió. Ahí estaba yo, de pie junto a una ambulancia, con sangre corriéndome por la manga. Los testigos describen a Fernández como sorprendentemente tranquilo pese al peligro, seguía diciendo el reportero. Carmen se giró despacio hacia su marido. Ese no era. Javier no pudo contestar. Se le había cerrado la garganta. Al otro lado de la ciudad, Marta recibió casi la misma llamada. Su amiga Diana le dijo solo una frase: creo que tu padre está en todos los canales. Marta se rió, nerviosa. ¿Qué? ¿En serio? Encendió la tele. Segundos después se tapó la boca con la mano. Las imágenes se repetían una y otra vez. Después la redacción mostró una captura del chat familiar, reconstruida por los investigadores a partir de los registros del aeropuerto. El señor Fernández había llegado de Suiza esa misma tarde, tras el funeral de su mujer. A Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. Su madre había estado tan absorbida por los plazos, los horarios de sus hijos y el día a día que no se había parado a imaginar cómo debía de haber sido ese vuelo solitario de vuelta a casa. Entonces apareció otra imagen, yo, caminando solo por la terminal, con una sola maleta. Sin nadie esperándome. Marta susurró: «Ay, papá». Mi móvil siguió boca abajo en la mesilla del hotel. No lo miré ni una sola vez. No oí las vibraciones. No vi las llamadas perdidas ni la avalancha de mensajes que iban llegando uno tras otro. Por primera vez en años, todo el mundo quería saber dónde estaba. Me desperté justo antes de las 6 de la mañana siguiente. Durante unos segundos de paz, se me olvidó todo. Se me olvidó que estaba en un hotel y no en mi propia habitación. Se me olvidó que Lucía ya no estaba. Se me olvidó lo del aeropuerto. Después alargué la mano hacia el lado vacío de la cama. Toqué solo sábanas frías. La realidad volvió de golpe. Me quedé un buen rato mirando por la ventana mientras el cielo de Bilbao pasaba del gris al azul pálido. La televisión siguió apagada. No tenía ningún interés en verme a mí mismo en las noticias. Había pasado 40 años resolviendo problemas entre bambalinas. El reconocimiento nunca había formado parte del trabajo. Lucía siempre me tomaba el pelo con eso. Rescatas a todo el barrio y luego te escapas antes de que nadie pueda darte las gracias, decía. No se equivocaba. El móvil volvió a vibrar, y otra vez. Por fin lo cogí. 43 llamadas perdidas, decenas de mensajes. Javier, Marta, Carmen, vecinos, antiguos compañeros de trabajo, incluso gente con la que llevaba años sin hablar. El primer mensaje de Javier decía: «Papá, ¿dónde estás?». El segundo: «Llámame, por favor». Lo siento. Los mensajes de Marta no eran muy distintos: «Papá, contesta, por favor. Estamos preocupados. No estés solo, por favor». Me quedé mirando la pantalla sin contestar. No por venganza, no porque quisiera que sufrieran. Simplemente no estaba preparado para hablar. Hay momentos en los que el duelo no deja sitio para las conversaciones. Aquel era uno de ellos. Sobre las 8 llamaron a la puerta de mi habitación. Al abrir, me encontré con la periodista de la noche anterior, Elena Ortiz. Parecía casi avergonzada. «Siento molestarle». «¿Cómo me ha encontrado?». «El agente que lo trajo no nos dijo nada. Lo ha reconocido el recepcionista, por las noticias de esta mañana». «Ya veo. Le prometo que no vengo a ponerle un micrófono delante». La creí. «¿Qué necesita?». Dudó un momento.
El hospital me pidió que le dijera una cosa. ¿El hospital? La niña que sacó del coche. Se me encogió el estómago. ¿Esta? Elena sonrió. Va a ponerse bien. Cerré los ojos. Gracias a Dios. Sus padres quieren que sepa que pregunta por el señor que rompió la ventanilla. Se me escapó una risa. Me imagino que sus padres le habrán dicho que no vuelva a subirse por ventanillas rotas. Elena sonrió. También quieren saber si le gustaría visitarla algún día. Quizás se lo diga. Empezó a marcharse, pero se dio la vuelta. Ahí fuera hay unos 20 periodistas. Suspiré. Me imaginaba que no sabían que estaba aquí. Que siga siendo así. Tiene mi palabra. Se marchó. Por primera vez desde que había empezado todo esto, sentí que todavía existía el buen periodismo. Mientras tanto, Javier no había pegado ojo. Marta tampoco. A las 7 de la mañana se encontraron delante de mi casa, en Gecho, la casa donde los dos se habían criado. La casa que Lucía tanto había querido. Javier abrió la puerta con la llave de emergencia que yo le había dado años atrás. Todo estaba exactamente igual. La mecedora favorita de Lucía seguía mirando hacia la ventana del salón. Mis botas de trabajo, junto a la puerta del garaje. Solo faltaba el olor a café recién hecho. Durante más de 40 años, Lucía se había levantado antes que yo cada mañana. Ahora la cocina parecía extrañamente vacía. Marta entró despacio en el comedor. Todavía había un jarroncito en el centro de la mesa, con lavanda seca. Nuestro aniversario, susurró. Javier levantó la vista. ¿Qué? Mamá siempre ponía lavanda fresca aquí antes de su aniversario. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto. El silencio de esa casa sonaba más fuerte que cualquier palabra. Deberíamos ordenar un poco antes de que vuelva papá, dijo por fin Marta. Javier asintió. Al menos así tenían algo que hacer, en vez de pensar. Mientras Marta quitaba el polvo de las estanterías del salón, vio un arcón de cedro bajo la escalera. Nunca había visto esto, dijo, extrañada. Javier se acercó. Es de mamá. La tapa no tenía candado. Dentro había álbumes de fotos, cartas y 6 diarios encuadernados en piel. En cada uno, escrito con la letra pulcra de Lucía, un año distinto. Marta cogió el más reciente. No creo que debamos. Javier apartó la mirada. Creo que mamá querría que lo hiciéramos. No estaba seguro. Ninguno de los dos lo estaba. Aún así, Marta abrió despacio el diario. Las primeras páginas hablaban de cosas normales, cenas familiares, planes de vacaciones, cumpleaños. Después todo cambió. Una anotación los dejó helados. Ricardo vendió hoy su barquito de pesca. Javier cree que todavía lo tenemos. Le rogué que no le contara por qué. Usó hasta el último euro para ayudarle con la entrada de su primer piso. Javier no lo aceptaría jamás si lo supiera. Javier se quedó pálido. No. Marta pasó otra página. Otra anotación. Hoy tocaba otro pago para el abogado del divorcio de Marta. Ricardo sacó dinero del plan de pensiones sin decir nada. Después sonrió y les dijo a los niños que llevábamos tiempo pensando en mudarnos a un piso más pequeño. A veces el amor suena como una broma para disimular un sacrificio. Marta se tapó la boca. Yo pensaba que de verdad queríamos un piso más pequeño. Javier se sentó despacio. Yo también. Siguieron leyendo, página tras página, año tras año. Cada diario revelaba otro sacrificio silencioso. Ricardo había aceptado proyectos de consultoría después de jubilarse, no por aburrimiento, sino porque el negocio de Javier casi había quebrado. Ricardo había retrasado cambiar su furgoneta vieja porque a la hija mayor de Marta le hacía falta el ortodoncista. Ricardo se había quedado sin vacaciones porque no dejaba de subir la matrícula de la universidad. Nunca se había quejado. Nunca había pedido que se lo devolvieran. Después Marta encontró una anotación de solo 4 meses atrás. La leyó en voz alta, entre lágrimas. Los médicos de Zúrich creen que hay un último tratamiento posible. Ricardo insistió en intentarlo.
Hoy ha sacado casi todo lo que quedaba del plan de pensiones. Firmó los papeles sonriendo, pero sé exactamente lo que le está costando. Si no lo consigo, ruego que los niños nunca confundan su silencio con indiferencia. Bajo esa calma hay el corazón más grande que he conocido. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Los hombros empezaron a temblarle. Yo pensaba, se le quebró la voz, que papá simplemente era cuidadoso con el dinero. Marta se secó las lágrimas de las mejillas. Yo también. Ninguno de los dos había preguntado nunca por qué seguía conduciendo una furgoneta de 12 años, ni por qué llevaba el mismo abrigo de invierno cada temporada, ni por qué siempre decía, estoy bien. Simplemente lo habían aceptado, porque aceptar cuesta mucho menos esfuerzo que preguntar. Sobre el mediodía llegó Carmen con bocadillos. Enseguida notó que algo iba mal. ¿Qué ha pasado? Javier le tendió uno de los diarios de Lucía. Ella leyó solo 3 páginas. Después se sentó en silencio junto a su marido. Lo siento mucho. Javier miró al suelo. Le dije que cogiera un taxi. Carmen le cogió la mano. Lo sé. Acababan de enterrar a su mujer. Ni siquiera le pregunté cómo estaba. Carmen le apretó los dedos. Lo que importa ahora es qué haces a partir de aquí. Javier miró hacia la puerta. Ni siquiera sé dónde está. Al otro lado de la ciudad, yo estaba sentado solo en un banco frente a la ría, cerca del puente colgante. La brisa traía olor a mar. A Lucía le encantaba esa vista. Decía que el vaivén del agua le recordaba que la vida siempre está llevando a alguien de vuelta a casa. Sonreí, con tristeza. Entonces sonó el móvil otra vez. ¿Diga? Durante varios segundos, Javier no pudo hablar. Al final, entre lágrimas, oí solo 4 palabras. Papá, vuelve a casa. La voz de Javier se me quedó dentro mucho después de colgar. Papá, vuelve a casa. 4 palabras sencillas. Palabras que había querido oír 24 horas antes. Palabras que llegaban con un poco de retraso. No le colgué. No le grité. Ni siquiera le pregunté por qué de repente le importaba. Solo dije, todavía no estoy preparado. Y colgué. No para castigarlo, sino para protegerme. Hay veces en que el corazón se ha estirado tanto que hasta el perdón necesita un poco de aire. Pasé la tarde caminando por el muelle. Las gabarras cruzaban despacio la ría, llevando a los mismos vecinos de siempre. La gente corría hacia sus citas. Los turistas hacían fotos. Un músico callejero tocaba la guitarra cerca del mercado de la Ribera. La vida nunca se detiene solo porque una familia se está desmoronando. Lucía entendía eso mejor que nadie. Cada vez que pasaba algo difícil, me apretaba la mano y decía, el mundo sigue girando, Ricardo. Tenemos que decidir si seguimos caminando con él. Ya no estaba seguro de saber cómo. Cada rincón de Bilbao me la recordaba. La pastelería donde siempre insistía en comprar bollos de mantequilla. La librería donde desaparecía una hora y volvía cargada con 3 novelas que juraba no necesitar. El restaurante de marisco con vistas al agua donde habíamos celebrado nuestro 40 aniversario. Cada recuerdo era precioso. Cada recuerdo dolía. Sonó otra vez el móvil. No era Javier. Era Elena Ortiz, la periodista. Sí. Creía que habíamos quedado en que nada de entrevistas. Y quedamos. ¿Entonces por qué llama? Hubo una pausa. ¿Por qué no llamo para la tele? Esperé. El alcalde quiere darle un reconocimiento. No me interesa. Me lo imaginaba. También ha llamado la Diputación. Y los bomberos. Y el hospital. Ya sé que la niña está bien. Sí. Otra pausa. Hay una última petición. ¿Cuál? Me gustaría contar la historia como es. Sonreí, a mi pesar. ¿Cómo es? Ahora mismo todas las cadenas lo llaman héroe. No me siento así. Lo sé. Entonces, ¿por qué la entrevista? Porque la gente está inventando cosas. Me quedé callado.
Están imaginando historias sobre por qué estaba solo en el aeropuerto. No necesitan saberlo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la soledad es algo que mucha gente entiende. Esa respuesta me sorprendió. Siguió, más suave, mi padre murió solo, en una residencia, durante la pandemia. Cerré los ojos. Lo siento. Nunca pude despedirme. De verdad lo siento. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Al final preguntó, ¿consideraría una entrevista? Nada de política. Jamás. Nada de música dramática. Me reí, bajito. Se lo prometo. Nada de atacar a mis hijos. No lo permitiría. Pensé en Lucía. Ella creía que las historias debían servir para sanar siempre que fuera posible. Una entrevista. Gracias. Una condición. Lo que sea. Si no me gusta una pregunta, no la contesto. De acuerdo. La entrevista se hizo a la mañana siguiente en una sala tranquila del hospital. Sin público, sin luces de plató, solo 2 sillas, una cámara pequeña, Elena y yo. Antes de empezar a grabar me miró y sonrió. ¿Nervioso? Un poco. Yo también. Eso me hizo reír. Bien. El productor hizo la cuenta atrás. 3, 2, 1. La luz roja se encendió. Señor Fernández, millones de personas han visto las imágenes del aeropuerto. Dicen que ha sido usted muy valiente. Creo que los valientes fueron los bomberos. Dicen que usted corrió hacia el peligro mientras todos los demás corrían en dirección contraria. Vi a gente que necesitaba ayuda. ¿No tuvo miedo? Miré mis manos vendadas. Claro que sí. Entonces, ¿por qué siguió volviendo? Pensé en Lucía, en 42 años juntos, en hospitales, en la quimioterapia, en las noches enteras cogiéndole la mano mientras dormía. Cuando has pasado 42 años queriendo a una persona, se me quebró la voz, el miedo deja de importar tanto. Elena no me interrumpió. Pasas tanto tiempo viendo a alguien luchar por seguir vivo, tragué saliva, que dejas de preguntarte si algo es peligroso. Empiezas a preguntarte si alguien te necesita. La sala se quedó en silencio. Hasta el cámara bajó la mirada. Elena pasó con cuidado a otra pregunta. Tengo entendido que acababa de volver de Suiza. Sí. Había enterrado a su mujer. Así es. Lo siento. Gracias. Dudó, y entonces hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Sabía su familia que usted volvía a casa? Sabía exactamente lo que millones de espectadores estaban pensando. Era mi oportunidad. Podía contar lo de los mensajes. Podía repetir cada palabra que me había dolido. Podía dejar que todo el país juzgara a mis hijos. En cambio, sonreí. Tienen vidas muy ocupadas. Elena esperó. Están criando familias. Trabajando. Con más responsabilidades encima de las que yo tenía nunca a su edad. Y por eso no pudieron venir. Me encogí de hombros con suavidad. La vida se complica. Me estudió unos segundos. No suena enfadado. Ya he tenido bastante tristeza esta semana. No hacía falta añadirle rabia. La entrevista terminó poco después. Elena se levantó y me abrazó en silencio. Ojalá mi padre hubiera contestado así. Ojalá hubiera tenido la oportunidad. Se secó una lágrima antes de volver a la sala de control. A mediodía la entrevista ya se emitía por todo el País Vasco, después por Cantabria, después por toda España. Por la noche se compartía en todo el país. No por haber rescatado a unos desconocidos, sino por una sola frase, tienen vidas muy ocupadas. Los comentarios se llenaron. Miles de personas escribieron que esa frase dolía más que cualquier acusación. Una mujer publicó, mi padre dice esto cada vez que se me olvida llamarlo. Otra escribió, acabo de reservar un vuelo para ir a ver a mis padres. Un veterano comentó, los hombres más fuertes suelen ser los más callados. La entrevista llegó a millones de personas. Javier la vio solo, en su despacho. Cuando me oyó defenderlo, se tapó la cara con las manos.
No me lo merezco, susurró. Marta la vio desde su salón. Su hija pequeña se subió al sofá. Mamá, ¿por qué dice el abuelo cosas tan buenas? Marta no supo qué contestar. Su hija, confundida, siguió, si alguien me hiciera daño a mí, no creo que lo protegiera. Marta se echó a llorar todavía más. Casi ningún adulto lo haría tampoco. Eso era lo que hacía tan doloroso mi respuesta. Aquella tarde, mi portal se llenó de flores. Los vecinos dejaron notas escritas a mano. Alguien puso banderines junto al camino de entrada. La familia de al lado me cortó el césped sin decir una palabra. Alguien echó mantillo nuevo en los rosales de Lucía. Nadie llamó al timbre. Simplemente ayudaron. Al otro lado de la calle, don Jesús, el vecino de siempre, le dijo a un equipo de televisión: Ricardo lleva 30 años cuidando de este barrio. ¿Qué quiere decir? Arreglaba tejados después de las tormentas, se pasaba a ver a las viudas cuando nevaba, nunca aceptó ni un euro. ¿Y nadie lo sabía? Don Jesús sonrió, con tristeza. Ricardo no era de los que anuncian sus buenas acciones. Esa noche volví por fin a casa en el coche. La casa estaba exactamente como la había dejado, salvo por un detalle. En el porche había 2 sillas de jardín. Javier ocupaba una. Marta, la otra. Ninguno miraba el móvil. Ninguno dijo nada cuando bajé del coche. Solo se quedaron esperando. Por primera vez en años, no tenían ningún otro sitio donde tener que estar. Durante varios segundos, ninguno se movió. Javier a un lado del porche, Marta al otro. La luz de la entrada alargaba las sombras por el jardín, haciéndolos parecer más jóvenes. No porque hubieran cambiado de la noche a la mañana, sino porque, por primera vez en años, se les notaba la incertidumbre en la cara. Los padres pasan gran parte de la vida viendo cómo la incertidumbre desaparece de sus hijos. Les enseñamos a montar en bici, a conducir, a llevar sus cuentas, a tomar decisiones. Y entonces, un día, son adultos, seguros de sí mismos. Y en silencio esperas que todavía recuerden cómo necesitarte. Cogí la maleta del maletero. Javier se adelantó enseguida. Papá, deja que la lleve yo. Lo miré. Por un momento estuve a punto de decir que no. En cambio, le tendí el asa. La entró sin decir nada más. Me di cuenta entonces de que la última vez que había llevado una maleta mía tendría unos 12 años. Marta se acercó despacio, como si temiera que fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. He hecho café. Sonreí, débil. ¿La receta de tu madre? Asintió. La encontré en su libreta. ¿Sabe igual? Se rió entre lágrimas. Ni de lejos. Eso nos hizo sonreír a los dos. Fue la primera sonrisa de verdad desde que Lucía había muerto. Dentro, la casa volvía a sentirse familiar. Las flores que habían dejado los vecinos cubrían casi todas las encimeras. Tarjetas, cartas, galletas caseras. Una manta de ganchillo de la parroquia a la que Lucía había ido durante años. Miré a mi alrededor. ¿Habéis estado limpiando? Marta bajó la mirada. Queríamos que volvieras a una casa limpia. Se ve bien. Javier tragó saliva. También encontramos los diarios de mamá. Miré hacia el comedor. Me preguntaba cuándo llegaría ese día. ¿Lo sabías? Claro. Nos dejaste leerlos. Son de vuestra madre. Asintió despacio. No lo sabíamos. Lo sé. No, papá. Se le quebró la voz. De verdad, no lo sabíamos. Entendí exactamente lo que quería decir. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde Lucía había servido la cena de Nochebuena durante 40 años. Sin televisión, sin móviles, solo 3 tazas de café. Marta sacó del bolso uno de los diarios de Lucía. Los he leído todos. Yo también, admitió Javier. Ninguno me miraba. Javier habló por fin. Pensaba que te gustaba trabajar después de jubilarte. Me gusta estar ocupado. Pero no es por eso que lo hacías. No. Pagaste mi hipoteca.
Necesitabas ayuda. Vendiste el barco. Solo era un barco. Era el barco del abuelo. Sonreí. Todavía tengo los recuerdos. Javier negó con la cabeza. Yo nunca habría aceptado ese dinero. Lo sé. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque ayudarte no tenía que convertirse en otra carga para ti. El silencio volvió a llenar la habitación. Marta se secó otra lágrima. Yo pensaba que queríais un piso más pequeño. Tu madre quería que conservaras tu dignidad después del divorcio. Yo me habría apañado. ¿Lo hiciste? Gracias a ti misma. Asentí. Ella se tapó la cara. No dejo de pensar en mi mensaje. Papá, deberías haberte organizado mejor. Lo escribí de verdad. Daría lo que fuera por borrarlo. Estiré la mano y la puse suavemente sobre la suya. No puedes. Me miró. Pero puedes decidir en quién te conviertes después. Javier se levantó y se quedó mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín. Llevo tiempo intentando entender una cosa. ¿Qué? Cuando la periodista te preguntó si sabíamos que volvías a casa. Sí. Podrías habernos destrozado. Podrías haberle contado a todo el mundo exactamente lo que pasó. Podría. ¿Por qué no lo hiciste? Pensé otra vez en Lucía. Todas las respuestas seguían empezando por ella. Porque humillar a alguien en público no cura las heridas en privado. Ninguno dijo nada. Seguí, si millones de desconocidos te odiaran, ¿le habría gustado a vuestra madre? Javier negó despacio con la cabeza. No. Lucía creía que la responsabilidad tenía que llevar a algún sitio, no simplemente dejar a la gente rota. Marta preguntó, en voz baja, ¿estabas enfadado? Me reí, suave. Claro que sí. No lo parecías. He tenido práctica. Frunció el ceño. ¿Práctica? ¿Casado 42 años? Sonreí. Aprendes que hablar enfadado normalmente crea otro problema que resolver mañana. Javier se rió de verdad. Mamá decía que te encerrabas en el garaje cuando te enfadabas. Ordenaba tornillos. Marta parpadeó. ¿Qué? Los botes de café, los de 4 milímetros, los de 12, los de 18. Javier sonrió de golpe. No estabas ordenando nada. ¿No? ¿Entonces qué hacías? Esperaba a poder contestar con calma. La habitación se quedó en silencio otra vez. Marta susurró, ojalá lo hubiera aprendido antes. Nunca es tarde. Unos días después fuimos juntos al cementerio. Las cenizas de Lucía descansaban en el jardín conmemorativo con vistas a la ría, tal como ella había pedido. Los tres nos quedamos allí con lirios blancos. Javier habló por fin. Lo siento, mamá. Marta asintió. Se me olvidó lo mucho que cargabais los dos. El viento se movía suave entre los árboles. Casi esperaba que Lucía nos dijera que estábamos demasiado juntos para la foto. Siempre bromeaba diciendo que las fotos familiares quedaban mejor si cada uno se separaba un poco. En cambio, solo hubo silencio. Un silencio en paz, no vacío, lleno de recuerdos. Javier me miró. He pasado años dando por hecho que siempre estarías ahí. Yo esperaba estarlo. Nunca se me ocurrió pensar que un día podrías necesitarnos tú. Dejé las flores junto a la lápida de Lucía. Los padres pasan la mayor parte de la vida enseñando a caminar a sus hijos. Los miré a los dos. Lo difícil es enseñarles a volver caminando. Javier se derrumbó por completo. Me abrazó con los dos brazos. No fue el abrazo rápido e incómodo que suelen darse los hijos adultos con sus padres. Fue el abrazo desesperado de un niño pequeño que por fin entendía lo cerca que había estado de perder al hombre que, en silencio, había sostenido su vida entera. Marta se unió. Los tres nos quedamos allí, llorando bajo los árboles, mientras el sol de la tarde se abría paso entre las nubes. Por primera vez desde el funeral de Lucía, no me sentí completamente solo. Esa tarde, Javier me sorprendió. Canceló un viaje de trabajo. Marta cambió su horario. Ninguno de los dos lo anunció.
Ninguno pidió que se le reconociera. Simplemente se quedaron. Pedimos pizza, jugamos a las cartas como a Lucía le gustaba. Los nietos corrieron por el jardín riendo hasta la puesta de sol. Los miraba desde el porche. Javier se sentó a mi lado. Papá. Dime. No puedo cambiar lo que te escribí. No. Pero puedo pasarme el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a leer algo así. Miré a mi hijo, y después a mi hija jugando con sus niños en el césped. La gente suele imaginar la venganza como el momento en que por fin le devuelves el golpe a alguien. Pero sentado allí entendí que la mejor venganza contra el abandono no era el castigo. Era ver cómo la gente que había olvidado tu valor por fin aprendía a apreciar tu presencia antes de que fuera demasiado tarde. Y eso ya estaba empezando a pasar. La gente suele pensar que la sanación llega de golpe. No es así. Llega en silencio, un día normal detrás de otro. Una semana después del funeral de Lucía, me desperté antes de que saliera el sol, como casi toda mi vida. Durante unos segundos, volví a alargar la mano hacia el otro lado de la cama. Seguía vacío. Algunas costumbres sobreviven a la gente que amamos. En lugar de dejar que el silencio me tragara, me vestí, hice café y salí al porche de atrás. El jardín brillaba bajo la luz suave de la mañana. Los rosales de Lucía estaban en flor. Ella siempre decía que no florecían por su mano con las plantas, sino porque alguien se toma el tiempo de fijarse en ellas. Sonreí. Puede que las personas no seamos tan distintas. A las 8 en punto oí una furgoneta entrar en el camino. Era Javier. No porque algo se hubiera roto, no porque necesitara dinero, no porque quisiera un consejo. Simplemente subió al porche con 2 tazas de café. Me imaginaba que el tuyo ya estaría frío, dijo. Me reí. Acertaste. Se sentó a mi lado sin decir nada. Durante varios minutos miramos a los pájaros saltar por el césped. Al final rompió el silencio. He cancelado las reuniones del miércoles. No tenías que hacerlo. Lo sé. ¿Quería? Esa frase significó para mí más de lo que él probablemente se imaginaba. Cuando los hijos son pequeños, los padres les dan su tiempo porque no tienen otra opción. Cuando los hijos se hacen adultos, dar tiempo se convierte en una elección. Javier por fin había empezado a elegir. Marta también cambió. Cada jueves por la tarde se pasaba por casa al salir del trabajo. A veces traía la compra. A veces traía sopa casera que nunca sabía tan bien como la de Lucía. Ella misma lo admitía, todavía no me sale tu caldo con fideos. Nadie lo consigue. Seguí la receta al pie de la letra. Sonreí. Tu madre siempre se dejaba un ingrediente fuera. ¿Cuál? Paciencia. Marta se rió. Eso no es un ingrediente. Para ella sí. Pronto esas cenas de los jueves se convirtieron en algo que todos esperábamos. Sin ocasiones especiales, sin cumpleaños, solo la familia compartiendo una comida. Algo que nunca deberíamos haber dejado de hacer. Los nietos notaron los cambios antes que nadie. Un sábado, mi nieto mayor, Mateo, entró en el garaje. Miró las estanterías llenas de herramientas. Papá dice que casi todo lo de la casa lo construiste tú. Casi todo. ¿Me enseñas? Esas 3 palabras llenaron un hueco que ni siquiera sabía que tenía dentro. Pasamos varias horas trabajando codo con codo, montando un pajarero sencillo. Medía 2 veces, cortaba una, se equivocaba con un clavo, se reía, volvía a intentarlo. Al ponerse el sol, el pajarero se inclinaba un poco hacia un lado. No ha quedado perfecto, dijo Mateo. Le puse la mano en el hombro. Ninguna familia lo es. Me miró. Pero si los cimientos son fuertes, le di un golpecito al pajarito de madera, aguanta. Sonrió. Tuve la sensación de que recordaría esa conversación mucho después de haberse olvidado de lo torcido que quedó el pajarero. Un mes después, los bomberos de Bilbao me invitaron a hablar en una jornada de protección civil. Al principio estuve a punto de decir que no. Nunca me ha gustado hablar en público. Entonces me acordé de algo que Lucía solía decirme: si tu experiencia puede ayudar a alguien más, deja de ser solo tu historia. Así que acepté.
La sala estaba llena de jubilados, padres jóvenes, estudiantes y bomberos. Cuando me tocó el turno, no me detuve mucho en el accidente del aeropuerto. Hablé de prevención, de mantener la calma, de aprender primeros auxilios, de cuidar de los vecinos. Cerca del final, un hombre entre el público levantó la mano. ¿Qué le hizo correr hacia esos coches? La sala se quedó en silencio. Lo pensé bien antes de contestar. Mi mujer pasó 2 años enseñándome algo. ¿Qué fue? Me enseñó que cada minuto de más cuenta. Hice una pausa. Cuando alguien a quien quieres está luchando por su vida, dejas de perder el tiempo pensando que ya ayudará a otro. El público se quedó callado unos segundos. Después se pusieron de pie. No por mí, sino porque lo entendieron. La vida encontró poco a poco un nuevo ritmo. Javier empezó a llevar a su familia todos los domingos por la tarde. Marta dejó de llamar solo cuando necesitaba algo, ahora llamaba solo para preguntar, ¿qué estás haciendo? A veces mi respuesta era, viendo el fútbol, otras, arreglando la valla, otras, pensando en tu madre. Esas conversaciones se hicieron más largas, más cálidas, más reales. Una tarde, Javier me sorprendió de nuevo. Me dio un sobre pequeño. Dentro había un justificante. El dinero del plan de pensiones, dijo. Te estoy devolviendo cada euro que gastaste ayudándome. Le devolví el sobre con suavidad. No me debes nada. Sí. No, quiero hacerlo. Sonreí. Entonces gástalo en tus hijos. Llévalos de acampada. Haced viajes juntos. Cread recuerdos. Es mejor inversión que devolvérmelo a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad no me vas a dejar devolvértelo? Ya me lo pagaste. ¿Cómo? Volviste. Unos meses después, el día en que Lucía habría cumplido 66 años, toda la familia se reunió en el jardín de atrás. Los nietos corrían entre los rosales. Marta intentó, sin conseguirlo del todo, hacer la tarta de manzana de Lucía. Todavía no le salía igual. Nos reímos de eso. Javier hizo las hamburguesas exactamente como yo se lo había enseñado años atrás. Cuando el sol empezó a ponerse, todos se quedaron callados. Javier se levantó y alzó un vaso de té helado. Quiero decir algo. Nadie lo interrumpió. Me miró. Papá. Respiró hondo. Durante años pensé que triunfar significaba mantener a mi familia. Miró hacia su mujer y su hijo. Se me olvidó que mi familia también incluía al hombre que se pasó la vida entera cuidando de mí. Le tembló la voz. Nunca podré borrar ese mensaje. Bajó la mirada un momento antes de volver a mirarme. Pero te prometo que nunca más tendrás que preguntarte si alguien va a venir a recogerte. Marta me cogió la mano. Y yo también. Miré alrededor de la mesa, a mis hijos, a mis nietos, a la silla vacía que habíamos dejado a propósito para Lucía. No porque creyéramos que estaba allí físicamente, sino porque el amor tiene una forma de quedarse incluso después de la despedida. Sonreí. Creo que a vuestra madre le gustaría esto. Javier se rió, suave. No, nos diría que se están quemando las hamburguesas. Todos se rieron. Fue maravilloso. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la alegría por fin había encontrado sitio para sentarse a su lado. A medida que me hago mayor, he aprendido que las familias casi nunca se rompen por un momento terrible. Se van deshaciendo poco a poco, con pequeños descuidos, llamadas que no se contestan, mensajes ignorados, visitas aplazadas, la idea silenciosa de que siempre habrá otra oportunidad. A veces no la hay. Si esta historia te ha recordado a alguien que una vez esperó tu llamada, quizá hoy sea el día de escribirle. De decirle que lo quieres. De visitarlo mientras todavía puedas. No esperes a que el arrepentimiento sea la voz más fuerte de la habitación. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite recordar que el mejor regalo que podemos hacerle a la gente que queremos no es el dinero ni el éxito. Es nuestro tiempo. Gracias por dedicarme el tuyo.